muchas gracias a todas, a todos por la asistencia a esta charla de Antonio Sánchez Zaplana, de Tony y yo. Le tengo que agradecer a él también pues el aceptar dar esta charla porque bueno, aparte lo conozco de hace tiempo, es una persona con pues, amplios conocimientos de estas temáticas y aparte súper buen comunicador, lo vais a ver. Entonces, Tony, muchísimas gracias, como siempre, por la colaboración y muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros en esta actividad que forma parte de esta Datatón. Eso es lo primero que te quiero decir, agradecerte tu tiempo, que sé que es siempre muy limitado, pero muchísimas gracias. Y luego, dejadme que os presente muy brevemente, ¿no? A Tony, tiene un amplio currículum, pero me voy a centrar en algunos detalles. Es director de innovación de Hidraqua y de su centro Dinapsis. Es ingeniero en telecomunicaciones, también especialista universitario en economía de las telecomunicaciones y tiene un MBA también, con más de 20 años, de 22 años de experiencia profesional y ha participado en diferentes proyectos de innovación, tanto a nivel nacional e internacional, y con un amplio bagaje en el tema de las ciudades inteligentes, de implantación de tecnología en ciudades. Como os comentaba, además, ya no solo los conocimientos amplísimos que tiene, sino que es una persona súper proactiva y siempre dispuesto a colaborar en todo este tipo de saraos, ¿no? Que me consta que le gustan y además a mí también personalmente me encanta que le gusten porque es un placer contar con él. Muchísimas gracias, Tony, y nada, te dejo en la plataforma, todo el espacio. Muchas gracias. Buenas. Pues nada, muchas gracias por la presentación. Como siempre he dicho, pues encantado de poder aportar un granito de arena en este mundo tan complicado de la tecnología y de los datos. Y voy a hacer la exposición. Lo primero que os quiero adelantar, por favor, si en cualquier momento tenéis alguna duda o queréis preguntar algo, interrumpidme sin problemas. No esperaos al final, porque voy a empezar a hacer una primera exposición teórica y luego vamos a intentar, pues me imagino como ustedes en la programación y todo esto, enseñaros diferentes fuentes de datos, porque ahora os explicaré un poco el mundo del agua y su relación con la tecnología. Quiero que seáis conscientes, o sea, y es uno de los objetivos de la ponencia de hoy, de cuál es la situación medioambiental, de por qué creo que debéis centrar el caso de uso en el tema medio ambiente del agua y os voy a dar una mala noticia final, la dificultad de encontrar fuentes de información, las hay, fiables de Open Data, pero bueno, todo se trata en trabajarlo, ¿no? Entonces, hay que titularlo como Aguas, datos abiertos y frente a los retos medioambientales del siglo XXI. A ver si deja pasar. No sé si sabéis un poco, si no recuerdo, de vuestros tiempos de estudio del instituto o así, de lo que es el ciclo integral del agua, ¿no? El ciclo integral del agua va desde una captación propia de los recursos, en caso de que haya ríos, acuíferos, desaladoras, luego este agua normalmente que tratarla o no en una potabilizadora, distribuirla a los negocios y a las casas, después se pasa por el alcantarillado, se depura el agua y o se retorna al medio, ya sea al mar o a los ríos, o se reutiliza para cerrar el ciclo para otros usos, ¿no? Quiero contaros 10 segundos de lo que es la empresa de Hidraqua. La empresa de Hidraqua es una empresa del Grupo Suez que opera en la Comunidad Valenciana en más de 80 municipios, tiene 1.250.000 clientes, participa como concesión directa de los ayuntamientos en la gestión del agua y el alcantarillado y también en sociedades de economía mixta en colaboración con ayuntamientos como es Aguas de Alicante, Elche, Puesdels, de Torrevieja, Gamet, Paterna, Torrent y Cullera. Somos unos 1.295 trabajadores y el Grupo Suez en sí en España, pues bueno, es de más de 800, más de 1.000 ubicaciones, bueno, es un grupo muy grande, ¿no?
¿Qué reto tenemos como sociedad en el tema del medio ambiente? Bueno, yo voy a contar de cambio climático, ¿no? De todo se habla de que los recursos son limitados, la contaminación atmosférica, la población creciente, ahora el trending topic de los fondos europeos estos verdes, ¿no? A mí, de estas cosas, cuando se explican, si no les pones con datos sencillos, la gente se pierde. Y yo mismo me pierdo, ¿no? Hay un libro, ¿verdad?, que he sacado hace poco una persona sospechosa, ¿no?, sospechosa de conocimiento, se llama Bill Gates, ¿vale?, donde pone dos gráficos muy sencillos para explicar lo que es el cambio climático. Aquí ves una relación desde el siglo XIX hasta el XXI entre las emisiones de dióxido de carbono y la variación media de temperatura mundial, ¿no? ¿Veis? O sea, no hace falta ser un experto en Data Analytics para ver que hay una correlación total entre las emisiones y la variación de la temperatura. El libro se llama Cómo evitar un desastre climático. Os lo recomiendo porque es muy sencillo, muy didáctico y muy fácil de leer. Y la verdad es que pone los puntos sobre las IES en muchas cosas, ¿eh? No es el típico libro sensacionalista, ni tampoco súper técnico, ¿no? Lo explica muy bien, ¿verdad? Es un tío bastante documentado. Y luego, eso es hasta ahora, ¿no? Y para el futuro, ¿qué nos espera, ¿no? Pues bueno, veis aquí 3 evoluciones previstas según los modelos de climatología y de variación de temperatura de la Tierra. Podemos tener una variación de temperatura negativa, ¿vale?, baja o alta, ¿no? La más beneficioso, fijaros que va casi se va a grado, más de grado y medio en 2100. La baja a 2 grados y medio y la alta a 5 grados. Y dices, oye, mira, ¿y esto qué significa? ¿No? Y esto porque es un problema, ¿no? Que son mucha gente lo que dice del cambio climático. Pues, os lo voy a explicar en el caso del agua, pero creo que lo vais a entender todos perfectamente. ¿Por qué no lo vais a entender? Porque lo estamos sufriendo. Como estamos sufriendo, pues yo creo que es más fácil, ¿no? Al final, este aumento de la temperatura en el ciclo integral del agua, en el ciclo natural del agua, perdón, lleva un tema de aumento de inundaciones. Cada día llueve menos días, pero los días que llueve con ganas, ¿no?, que conlleva, pues, bueno, riesgos para la salud y riesgos hasta para las personas. Hemos sufrido en los últimos años algún tipo de episodios en la Vega Baja en el Segura y luego la tormenta Gloria difíciles, ¿no? Pero a su vez, además de que tenemos estas sobrepenetraciones, tenemos unas sequías intensas. Cada vez que se produce una sequía, cada vez dura más tiempo y encima es más fuerte, ¿no? Esto conlleva que las sequías conllevan 2 efectos. El primero es que se deja de abandonar los campos para la agricultura y aumenta el riesgo de incendios en las zonas porque como no se trabaja en la agricultura ni en la ganadería, pues conlleva que los bosques se pueden convertir al final en polvorines, ¿no? Y una cosa que no sabéis, o que igual no conocéis, ¿vale?, es que la subida del nivel del mar conlleva un problema en el tema de la calidad de las aguas y de los acuíferos, ¿vale? El tema del agua subterránea, que está cerca de las zonas de costa, debido a la intrusión marina, pues la subida del nivel, la presión, hace que se salinicen los acuíferos, imposibilitando su uso para cualquier tema, ¿vale? Porque al final el agua salada, pues, por así decirlo, pues mata todo y no se puede utilizar para nada si no hay un tratamiento que es costoso, como puede ser la desalolación o la desalación del agua, ¿no? A mí me gusta siempre poner ejemplos, ¿no? A mí todo este tema de cambio climático, ¿sabes?, cuando siempre lo cuentan, pues parece como es algo, eso está pasando en Centroáfrica y eso no pasa nada, ¿no? A mí es una persona que por la mañana me gusta leer los periódicos y informarme, ¿no? Estar en webs e informarme. El 12 de septiembre de 2019 me levantaba por la mañana y me puse, pues, como todas las mañanas, a ver qué pasaba, ¿no?, por ahí, ¿no? En Andalucía ese día estaba produciéndose un huelga, un incendio importante, trabajando forestal, fijaos, con 43 bomberos y tal. Ese mismo día que se producían los incendios,
12, Ávila, le quedaban, fijaros, pues nada, le quedaban 2 meses de almacenamiento de agua, reservas de agua. Si no llovía en esa época, pues iban a pasar un problema bastante gordo, porque tendrían que restringir el uso del agua en una ciudad como Ávila, no es una ciudad pequeñita, ¿no? Y bueno, creo que todos conocéis lo que se produjo ese día, ¿vale? Esa madrugada en la vía baja del Segura, con las inundaciones de la Dana, ¿no? La famosa Dana, ¿no? Unas inundaciones pues, trágicas para la comarca, muchas poblaciones que conllevaron muchos problemas, pérdidas humanas, de todo tipo. Digamos que 3 cosas coincidieron en el mismo día, ¿no? Incendios, sequía e inundaciones. Os recuerda algo, ¿no? Creo que lo hemos visto antes, ¿no? Fijaros que no es tan lejano lo que nos está pasando y es bastante cercano. Antes José Roberto ha explicado que soy el director del Centro de Innovación Dinapsis, del que me cuento ahora mismo. Es un centro pionero que se inauguró hace 4 años en Benidorm. Es un centro que busca, al final, se fija en 3 pilares. Es un centro operativo de nuestras operaciones como gestores del agua y el alcantarillado, nuestras operaciones totalmente digitales. Ya los operarios no van con papel en campo, todos los operarios llevan un dispositivo electrónico, ya sea un smartphone o un iPad, ¿vale? Donde consultan todas sus operaciones, los planos, realizan las partes de trabajo. A su vez, todos los vehículos están geoposicionados, tenemos un sistema de control de vehículos. Además, tenemos una suite de servicios digitales que apoyan todas las explotaciones de ciclo integral del agua. Y a su vez, este centro es un centro tiene una parte que llamamos laboratorio para generar alianzas, eventos y colaborar, ¿no? Ahora mismo me encantaría que pudierais visitar el centro, pero con el tema de la pandemia no sé si es imposible. Podéis entrar en Google Maps si lo encontráis. Hay una visita virtual donde podéis hacer una visita por aquí en el centro, donde me encuentro ya ahora mismo, y podéis pasear por el mismo. Y si Dios quiere, ojalá dentro de unos meses quedéis invitados, porque es un centro abierto para que cualquier persona pueda entrar y pueda compartir y pueda conocer todo lo que hacemos. Este centro nació hace 4 años, ahora ya se ha convertido en una red de centros y estamos expandidos por toda España, en Valencia, Murcia, Madrid, Barcelona, Canarias, y hoy precisamente se ha inaugurado el de Marbella y de Costa del Sol. Bueno, esto es una pequeña introducción que os he querido dar de quién soy, del mundo del medio ambiente y qué hacemos, y a partir de ahora ya vamos a entrar en esta parte. La voy a dedicar para que, en el caso que queráis completar alguna de las cosas que estéis haciendo, los retos que estéis haciendo, o no tengáis definido el reto, que sepáis, oye, ¿a qué podría dedicarme? ¿Qué no está resuelto en el mundo del agua? ¿O qué problemas tenemos en el mundo del agua que no están resueltos? ¿Vale? ¿Por qué innovar en el mundo del agua? Primero, el agua es un alimento. Entonces, mucha gente tiene la duda de qué es el agua. El agua es un alimento y su regulación sanitaria y vigilancia es extrema. Es el alimento que se vigila más, con diferencia. Entonces, cualquier alimento que toméis, sea procesado, sea natural, no lleva los controles que lleva el agua que toméis del grifo. Imposible. Por ejemplo, este es el caso de Aguas de Alicante. Al cabo del año se hacen unos 1.190 análisis de control en Alicante, con 855 análisis donde se controlan más o menos unos 10.000 parámetros al año. No hay nada un alimento que se pueda controlar. Todos estos tipos de analíticas lo tenéis disponibles en la página web de Aguas de Alicante. Normalmente casi todas las concesiones, las empresas que gestionan el agua, es el primer tip que os doy, en sus páginas web suelen tener publicadas su información sobre la calidad del agua periódica que están obligadas por la legislación. El problema que os vais a encontrar, muchas están publicadas en HTML o que sea al final de web, de tecnología web, o en PDF. O sea que si queréis utilizarla, pues de vez en cuando tenéis que utilizar scrapping. No sé si sabéis lo que es scrapping, pero bueno, aunque busquéis un poco y sepáis un poco de Python, busquéis una librería de scrapping y podéis scrapear lo que os dé la gana en 2 patas. Ya hemos visto que el agua es un alimento. De las principales cosas que gestionamos, las plantas, son activos que están, cosas
que están enterrados o fuera de los núcleos urbanos. Al final, si estamos algo por debajo de la acera, la gente no ve, ¿vale? Y como no se ve, pues lo que no se ve, justificar que luego tengas que invertir en él o que lo tengas que gestionar, pues tanto la parte técnica como política, como hasta los ciudadanos no lo entienden, ¿vale? ¿Cuándo nos enteramos de que hay agua y que se hace? No, cuando me llega la factura. Es que esto es protección de datos personales, esto es mi factura del agua. Y esto es de la página web propia de Aguas de Alicante y factura, que por lo tanto puedo mostrar tranquilamente los datos, no estoy mostrando los datos de nadie ni cumpliendo nada, ¿no? Una cosa desconocida es que las redes de agua y de alcantarillado son muy viejos y no se renuevan al ritmo que se deben renovar. No hay una inversión. ¿Por qué? Porque pues lo mismo, entre nosotros, pues al final los activos están debajo de las calles y muchas veces es más fácil hacer una rotonda o iluminar o hacer un parque que se ve que renovar un tubo que va por debajo de la acera, ¿no? Fijaros que en España hay 224 kilómetros, 41% tiene más de 30 años de edad, 29 menos de 15 y 30% de 15 y 30 años, ¿no? Y el análisis es de inversión brutales. Vosotros diréis, oye, esto, fijaros una cosa que dure más de 30 años de edad. Esto es un caso real, ¿vale? De una inversión, de una renovación de una red de agua, en la cual si se renueve a un 0,17%, estamos suponiendo que el tubo que hay por debajo va a durar 568 años. Los acueductos romanos, ¿verdad? Yo creo que ya sabéis que eso va a ser como muy complicado de realizar. ¿Qué pasa con las redes de agua? ¿Por qué duran tanto? Pues pasa, como os he dicho, al final los fallos que se producen con la edad, hay muchos años donde no se producen problemas con la tubería hasta que llegan al final de su vida útil, donde los fallos por desgaste del paso del agua, lo que llevan al final es que se empieza a fallar por todas partes, hay muchas fugas o hasta el alcantarillado pues se producen hundimientos, ¿no? Lo que hemos dicho, los activos previos provocan agua por fugas, interrupción del servicio, hundimientos de calzada y alivios al medio reactor, ya sea los ríos o ya sea al mar, ¿no? Aquí a la izquierda veis un pequeño agujero, creo que es en la ciudad de Lisboa, donde se cayó un autobús, ¿vale? O una pequeña fuga de una tubería, creo que esto es en Estados Unidos. Es cuando nos enteramos cuando tenemos algo por debajo, cuando de repente vemos estas cosas, ¿no? Pero esas cosas siguen, esos activos, esas redes siguen pasando por debajo, ¿no? Y luego la última es el efecto de abro el grifo y sale agua, ¿no? Es muy difícil explicar las compañías que nos dedicamos a esto, sean públicas, privadas, da igual, y explicar a qué nos dedicamos. Es muy complicado explicarlo. Es más fácil el cambio climático, pues que he conseguido que esta chica lo explique de una manera sencilla, donde tenga un movimiento mundial y todo el mundo se ha puesto de acuerdo, ¿no? Al final, en el mundo del agua falta una explicación clara, concisa, que para todos los ciudadanos de la gestión que se realiza. Somos bastante malos comunicando, ¿vale? Y la última es la presión social y política hacia el sector empresarial. Al final, pues bueno, siempre ese es un refrán que siempre dice, siempre nos acordamos de Santa Bárbara cuando llueve, ¿no? Cuando las cosas funcionan mal, cuando me quedo sin agua, cuando me acuerdo que hay una compañía que la gestiona, ¿no? ¿Qué podemos hacer, no? Aquí me gusta poner este ejemplo de Alicia de País de las Maravillas, que el conejo en un momento le dice, ¿podría decirme por favor qué camino seguir desde aquí? Eso depende en gran manera de dónde quiera ir, dijo el gato. No me preocupa mucho, dijo Alicia. Entonces no me importa qué camino hagas. Tenemos que tener al final unos objetivos por los cuales tengamos que luchar. Como sociedad nos marcamos en los años los objetivos de desarrollo sostenible, los 17 objetivos. Yo os aconsejo que cualquier proyecto que hagáis relacionado con el Datatón, busquéis qué objetivo u objetivos os estáis enfocando. Cada objetivo tiene una serie de metas
porque estoy convencido de que estaría resolviendo algún reto o alguna meta que está dentro de estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Bien. En el caso de nosotros como empresa, pues elegimos los que nos aplicaban, elegimos unos 10 objetivos que nos aplican los 17, y dentro de estos 17 pues hemos establecido nuestras propias metas y objetivos para poder ayudar a conseguir los propios ODS, ¿no? Ahora vamos a ver el tema de Open Data en el mundo del agua, ¿eh? Vamos a empezar a entrar un poquito más en arena, ¿no? Tema tecnológico, creo que os quede claro con esta imagen, que este meme que os voy a poner, que ya tiene muchos tiempos, que son los 4 pasos de pastel del conocimiento, ¿no? Podemos tener los datos, ¿vale? Los datos, cuando los cocinamos, tenemos información, tenemos el bizcocho. Cuando le ponemos la nata por encima, lo presentamos, pero hasta que no nos lo comemos, no hemos adquirido conocimiento. Está claro que vosotros os vais a quedar dentro del datatón, probablemente, en la parte de la nata, pero no os olvidéis. O sea, no dejéis solo el pastel en la parte de información, ¿verdad? Dejad la presentación y si podéis explicar, cuando explique los proyectos, la parte de conocimiento, cómo me comería el pastel, es importante, ¿verdad? ¿Qué pasa en el mundo del agua en España? Vamos a entrar un poquito para que entendáis la siguiente parte que voy a explicar, ¿vale? El ámbito competencial administrativo en el mundo del agua en España es muy complicado, ¿vale? Hay demasiadas administraciones competentes, ya sea en el propio administración local, autonómica, administración general de Estado. Dentro de cada administración local, autonómica y general de Estado puede haber diferentes estamentos que tengan competencias sobre el mundo del agua y que tengan decisiones sobre la misma. Esta dispersión de organismos administrativos en el mundo del agua, además de complicar la gestión propia de la misma, conlleva que la generación de datos para poder consumirlos o poder hacer aplicaciones es muy complicada, porque está muy disgregada la información en muchos sitios. Tienes que ir a buscar muchas fuentes para poder hacer algo, ¿no? A su vez, el mundo del agua nos aplican 2 leyes que vais a entender bastante sencillas, que son bastante restrictivas. Una ley es la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas. Nosotros los activos del agua, como puede pasar a las redes de suministro de gas o eléctricas, nos aplica una protección de infraestructuras críticas, la cual hay que proteger para que no haya ningún terrorista que coja y pueda interrumpir el suministro, contaminarnos a todos, ¿vale? O ayer o antes de ayer, creo que en Irán estaban acusando a Israel de que les habían hackeado una planta nuclear, ¿vale? Con un virus. Pues, eso es una de las cosas que pasa con esta ley de protección de infraestructuras críticas. Esto es una restricción en cuanto a la información que se puede publicar. No podemos sencillamente publicar en abierto por dónde van todos los elementos que están en nuestras redes o todas nuestras infraestructuras, porque aunque puedan ser consumidos tranquilamente por un ciudadano o por un investigador, un terrorista puede hacer algún destrozo, ¿vale? Y luego la siguiente, lógicamente, es el Reglamento General de Protección de Datos Europeo, ¿vale? Con nuestra institución propia española, en la cual pues, bueno, trabajamos con los datos propios vuestros de como clientes, muchos datos de carácter personal que tienen que ser protegidos y no pueden ser publicados de una manera alegre. En el caso de que se tenga que utilizar, pues obviamente que hacer todos los preceptos propios de la ley, de anonimizar, de clusterizar, de agregar, para que en ningún momento se pueda hacer un perfilado ni se puede identificar a ninguna persona por los datos propios de consumo de agua o los datos personales, ¿no? Luego la presentación la tendréis disponible, este cuadro lo he puesto para que lo entendáis un poco y lo tendréis disponible, es un artículo que luego tenéis la referencia, donde dice qué tipos de datos existen del mundo del agua y de dónde se pueden encontrar, no en sus páginas web, sino de qué entidades se pueden encontrar. Todos los datos del mundo del agua, pues que nos afectan, pues pueden unas cosas muy importantes que afectan al mundo del agua, es la meteorología. Los datos meteorológicos son muy importantes. En cuanto a cantidad de agua, pues bueno, nos interesa pues, el tema de qué caudales se utilizan, los niveles de los acuíferos, los propios usos y consumos del agua,
el control de la calidad del agua, pues con la propia calidad del agua, de parámetros físico-químicos, controles de calidad, controles de los vertidos, fuentes de contaminación, en las partes ecológicos y la parte socioeconómica. Esta tabla la vais a disponer, no pretendo que ni que la sepáis ni que la... Pero os da una orientación de esta tabla de que en el caso de querer buscar un dato, saber por dónde tengo que tirar, ¿no? Aquí veis una relación que hace en este artículo, que es de donde he sacado el cuadro de antes, de si yo quisiera hacer una red de intercambio de datos entre una parte de regantes, ¿vale?, o de uso agrario o de la parte urbana, ¿no? ¿Veis cómo tengo que realizar? Pues bueno, el Ministerio de Medio Ambiente, la Agricultura, la EME, los organismos propios de las confederaciones hidrográficas. Es un tema, pues bueno, como veis, hay muchos estamentos para poder realizar sencillamente un intercambio de información o una relación de información. Y en el caso del agua urbana del agua, tres cuartas partes de lo mismo. Los municipios, los operadores públicos o concesiones, diputaciones, organismos de cuentas, la Agencia Española de Meteorología, bueno, como veis, pues también complicado, ¿no? ¿Cómo empiezo? ¿Vale? Si yo tuviera que hacer un estudio de vuestra piel, ¿no? Vamos a empezar, ¿no? Yo me haría dos preguntas. ¿Qué quiero? ¿Y para qué? ¿Vale? Esas son las dos primeras preguntas que me haría, ¿no? En vez de empezar a andar buscando dos proyectos al revés, vamos a ver qué datos hay y con estos datos voy a ver qué cocino, ¿vale? Yo me haría esas preguntas, ¿no? ¿Qué quiero y para qué? Y luego ya pues iré a buscar si hay datos, si no hay datos, si tengo que pedirlos o si tengo que scrapearlos de algún sitio, ¿vale? Nosotros como empresa realizamos un consumo propio de datos abiertos, muchas fuentes de datos abiertos, de información meteorológica, de la información hidrogeológica, de los datos cartográficos o de la información demográfica. Entonces, estas fuentes de datos las tratamos, las procesamos y las integramos dentro de nuestros propios sistemas de información para nuestra operación y planificación. Somos consumidores de datos abiertos, ¿vale? Y a su vez, también en algunas cosas hacemos siempre en base a la legislación, como os he dicho, y las restricciones de las dos leyes de protección de infraestructuras críticas y el reglamento de protección de datos, realizamos una serie de publicación de datos. Por ejemplo, para ciertas entidades realizamos la publicación de las redes para que puedan realizar los proyectos de obra que se realizan en las ciudades. Cuando un operador o algo que tirar un cable o quiere hacer una zanja o quiere hacer una obra en tal, pues tiene que pedir cuáles son las redes de servicios, ¿no? Pues existe un sistema de intercambio de información donde se puede pedir esta información y conseguir las redes en formato digital. Un proyecto europeo que hicimos hace unos años, de acuerdo con los ciudadanos cedieron sus datos de consumo propio de su contador de agua, más unos aparatos que medían el consumo del agua en las duchas, ¿vale? Entonces, esto se consultaba desde un repositorio de una app y se podía consultar con una plataforma de datos abiertos, ¿no? Existe una información también de la calidad de las aguas de baño, de información de color de las banderas y de información en algunos municipios y puede consultarse, ¿vale?, desde una aplicación o desde una página web. Hay más datos publicados, como os he contado antes, el tema de calidad del agua. Casi todas las empresas públicas o privadas o concesiones tienen publicado sus informes, sus datos sobre calidad del agua. O sea, se verá otra forma de conseguirlos, aunque no tengáis que ir a la web. Sobre el tema de obras, pues, cada vez más las empresas y los ayuntamientos publican las obras con la planificación de las mismas en tiempo real en todas sus páginas web. Los cortes de suministro previstos por obras, los cortes programados, o temas de meteorología o temas de riesgos de inundación, ¿no? Para terminar, ¿no? Yo creo que el tema del Open Data y los datos abiertos ya es
una cosa que nadie lo va a parar, no faltan motivaciones para hacer este tipo de actuaciones, hecha por transparencia, participación, por innovación, por eficiencia, pero en el caso del tema del agua, y supongo que en muchos ámbitos de la sociedad, queda muchísimo por hacer en cuanto a contenidos, accesibilidad y periodicidad en la cual se actualizan los datos, ¿no? Es un meme que conté hace mucho tiempo, dice que es curioso de este camión, ¿no? Dice que no hay atajos, ¿no? Quieres llegar al éxito, ¿no? Y el tío se queda enganchado en un puente, ¿no? Pues esta es la presentación. Ahora ya voy a pasar un poco y si queréis, para un segundo, o si queréis hacer algún tipo de duda, pues vamos a empezar voy a enseñar diferentes fuentes de datos. Cómo encontraría yo datos o cómo buscaría yo datos para que no tengáis que ir haciendo muchas investigaciones en Google o en Buscadora o Bestia, ¿no? Si tenéis cualquier duda de lo que hemos visto, ¿vale? Me lo decís y si no empezamos a jugar. No sé si alguien quiere decir algo. Venga, que hable, para que no se vaya aquí Vamos, adelante. ¿Alguna pregunta? Además, podéis hacerla asociada a vuestros proyectos, en fin. ¿Alguna cuestión que le queráis comentar a Tony? Adelante. Están poniéndolo por el chat. Yo voy comentando si quieres, Tony. Te comento. De todas maneras, como no somos muchos presencialmente aquí, también podéis, si queréis, abrir el micrófono y comentarlo, Pero bueno, comento yo en principio el vídeo que comenta si existe alguna aplicación, alguna app para saber la calidad del agua de cada localidad. Vale. Te voy a contestar, ¿vale? No. Sí y no. Entonces, primero una duda, que como estoy abriendo cosas en el navegador y me lo he puesto en la pantalla, ¿estáis viendo ahora un PowerPoint en el navegador o no? Que no sé si tengo que volver otra vez a compartir o no. Ahora mismo un PowerPoint con enlaces, Tony. Vale, espérate. ¿Ya veis el navegador? Ahora el navegador, pero está en blanco todavía. Ahora el navegador, sí. ¿Sinac puede ser? Sí. Como debería tal, y esto no está preparado, me encanta esa pregunta que has hecho sobre el navegador. A ver, existe un sistema nacional de información de agua de consumo que tiene dos versiones. Una que es la versión ciudadana y otra que es la versión de administración pública o de empresa concesionaria. Os dejaré el enlace para que no tengáis que andar buscando. Entonces ahí tenéis publicada la información, ¿vale? Los indicadores de calidad, meteorológicos y plaguicidas y químicas de cada una de las poblaciones, ¿vale? En este caso os he sacado Alicante Ciudad, ¿vale? Con la última analítica obligatoria que se ha tenido, por ejemplo, el 9 de marzo de algunos de parámetros y del 9 de marzo digo también, abril, sí, de marzo, perdón, y del 9 de abril ya veis que tenemos una serie de analíticas en cuanto a color, pH, conductividad y olor, ¿vale? Y en cuanto a microbiológicos, de cuanto a brea, plaguicidas y químicos. Entonces, respuesta a la pregunta concreta. ¿Existe una aplicación? ¿Existe una web? ¿Existe una fuente de datos abiertos, consultables en un formato CSV, JSON, XML, tal, para consultar? No. Tenéis que scrapearlo. ¿Vale? Tenéis que, en este caso, gracias a Dios, como cada red sí que tiene un identificador único, veis aquí el identificador, por ejemplo, 22500, ¿vale? Es el de la red de Alicante Ciudad, ¿vale? Alicante Centro, con la URL podéis escapearla y pues, podéis buscar los municipios que os dé la gana y poder consultar. Tened en cuenta, cuando consultéis datos de calidad del agua, estamos hablando del agua municipal, ahora os iré a otro lado, ¿vale? Que la información es información de analíticas de laboratorio en función del Real Decreto que nos aplica de calidad de las aguas, ¿vale? 140/2003. Entonces, hay algunas poblaciones que, debido al tamaño de la población o del tamaño de los suministros, pues tienen que publicar una información, pues digamos, bastante, pues igual un análisis completo anual o un semestral, ¿vale?
hay grandes poblaciones, como puede ser la ciudad de Alicante, que os enseño ahora, donde la publicación, pues bueno, como estáis viendo, tiene que ser bastante, mensualmente tiene que haber unos datos de analítica y laboratorio publicados, que no significa que nosotros, luego en la propia página web de Aguas de Alicante, tengáis una información más pormenorizada de las calidades de las aguas, porque nosotros hacemos muchas más analíticas de las que nos exige la legislación, ¿vale? Hay alguna que se vuelca, por así decirlo, al Sistema Nacional de Información de Consumo y luego otra. Tal. Entonces, en cuanto, si queréis jugar en las grandes ligas, ¿vale? Hay una fuente, yo no la he consultado, o sea, no la he jugado con ella, ¿vale? Porque sí, que sí que está en formato consultable, ¿vale? Que es de la Agencia Europea de Medio Ambiente. Lo estoy abriendo ahora, ¿vale? Esta creo que te la dan en formato, si no me equivoco, CSV de toda España, ¿vale? Sí, te dan el CSV, SQLite, ¿vale? Y sí que puedes jugar con ello. Esto es a nivel, tenéis que entenderlos a nivel de país, ¿vale? Y tal, vamos a ver los metadatos que tiene, ¿vale? Lo estoy consultando al mismo tiempo el que dicen, tal. De 2000 a 2019, fijaros, tal, el importe de 2016-20, United Central Data Depository. Fijaros, aquí hay voy a entrar con vosotros un depósito central, miren, Spark. ¿Ver? Es un punto aquí, ¿vale? Entonces, y aquí ya podéis empezar a tirar. Tal. Esto si queréis hacer algún tipo de mapa de representación de la calidad de las aguas a nivel de Europa, no creo que os costase mucho jugar por aquí. ¿Vale? Tenéis HTML, JSON, XML, CSV, eso es de la gana, ¿vale? JSON. De que le guste cada uno, lo que le da. Luego puede haber, las propias confederaciones hidrográficas puede ser que tengan información de la calidad del agua. Luego, el Ministerio de Transición Ecológica tiene una publicación, otra vez, que llaman el Boletín Hidrológico Semanal. ¿Vale? Entonces, en este boletín hidrológico tenéis una información, además del tema de calidad, de cantidades, ¿vale? Que semanalmente lo van realizando. Bueno o malo de esto, pues bueno, pues consultarlo, como diría yo, a pedal, ¿vale? Tienes que coger, consultar, y pues si quieres la reserva hidráulica desglose por embalses, pues bueno, tienes que coger y ir buscando. Entonces aquí tenéis que trabajarlo un poco más para bajarse los datos, ¿vale? De hecho, os quería enseñar, hay una web específica del mundo del agua, eso si conocéis que es agua, que reúne todo. Lo que ha hecho es, con estos datos, ¿vale? Y los está publicando, y graficando, ¿verdad? Graficando en una web. ¿Veis? Esta es la misma información que probablemente haya que está por aquí en cada uno de los enlaces, pues el agua los tiene en cada uno los tiene bien ordenados, ¿vale? Y encima hace una comparativa, si no me equivoco, con la comparativa de volumen actual del año anterior en los últimos 10 años, ¿vale? Entonces puedes entrar en cada una, yo qué sé, estoy aquí en el País Vasco. Curiosidad, ¿eh? Y puedes entrar a ver todas las infraestructuras. Es esta web de Agua Data, ¿verdad? Tenerla en cuenta porque, vamos a decirlo de alguna manera, si ellos lo han conseguido publicar y graficar, es porque existe alguna fuente de donde han chupado la información. Por ejemplo, fijaros que en estaciones de tratamiento de agua potable, dice que próximamente eso es porque no han conseguido la información de ningún sitio. Bueno, no existe una información abierta o actualizada que pueda permitir consultar esta información. Os lo ha hecho bonito, le han puesto una foto cada cosa, bueno,
¿no? Bueno, tiene un producto aquí, la verdad que bastante bien trabajado y tanto reserva hídrica, envases, presas y luego ya el tema de infraestructuras de depuradoras, por ejemplo. Tienes un visto de agua data, muy visto esto, muy visto el SINAC. Tony, otra pregunta que comentan al hilo de esto es si hay alguna fuente de datos específica sobre inundaciones y sequías. A ver, no sé, ahora mismo habría que buscarla, ¿no? No lo tengo del todo claro, ¿eh? Sobre sequías sí que existe, lo que se llaman los planes hidrológicos, ¿vale? Tienen sus propios indicadores de sequía. Sí, claro, no contiene es defíneme en inundación y defíneme sequía. No sé si me entiendes. Todos sabemos que es una lluvia intensa o que es una falta de agua, ¿no? No puede tener, pero acá poner el límite dónde está una cosa, dónde está otra, no es fácil. ¿eh? Entonces, sí que existe en las confederaciones lo que se llaman el índice, a ver, se encontrar aquí. Es que estoy en la cuenca en redes de control, por ejemplo, estoy en Segura. Los índices de sequía. Y ahí sí que hay un histórico de índices de sequía en cada confederación. Cada confederación, como tiene unos recursos, tiene unos embalses, tiene unos ríos, ¿vale? Tiene que definir, oye, cuando se define que estamos en sequía, cuando estamos en sequía. Y también hay diferentes estados de emergencia, de preemergencia o de escasez, ¿vale? Y lo que no sé ahora mismo, me pilla un poco, y si lo conseguimos encontrar, aquí donde está el tema. Vamos a ver. Vamos a entrar directamente aquí. A ver, no tuviera en la confederación, de control, visores de información geográfica, control de calidad, visor del SAI, el sistema de alerta hidrológica. Esto, por ejemplo, para el tema de inundaciones, sí que existen los sistemas de alerta hidrológica, que son los que miden la del calado de los ríos o de los cabales y los modelos de predicción que nos dicen si tenemos algún tema de previsión de inundaciones, ¿no? ¿Vale? Como veis aquí, ¿vale? Aquí tenéis los datos de las cabeceras y el volumen almacenado en la cuenca y los caudales que están pasando por los ríos, ¿vale? Luego el tema de inundaciones. El tema de sequías os he dicho los planes hidrológicos que de cuenca, a ver si consigo encontrarlo aquí si lo tienen en emisiones. No sé dónde coño lo tienen. Ah, no, coño, sí. Vale, está abajo. Está abajo. Le he pinchado. ¿Vale? Situación de la cuenca y si vamos a ir sequía, aquí. ¿Vale? Es unas líneas que una roja, naranja y amarilla, ¿vale? Es el índice de escasez. ¿Vale? Este índice de escasez de la cuenca es una fórmula que se hace en función de tal, y dependiendo del nivel donde nos encontremos, estamos en emergencia. Ahora mismo, por el volumen almacenado en Segura, no estamos ni en prealerta ni en alerta. Que no estemos en esto conlleva que se pueden utilizar una serie de recursos. Si se baja por debajo de la línea amarilla, pues se toman una serie de medidas. Si se baja dentro de la naranja, otra serie de medidas. Si se baja debajo de la roja, estamos que no nos queda agua y tenemos que empezar a cortar el agua en todos lados, ¿vale? Lo mismo, no sé ahora mismo si se puede hacer una consulta histórica de estos datos, ¿vale? Hay que jugar por aquí dentro. Y luego, en tema de inundaciones, yo no recuerdo que haya nada, pues no significa que no sepa. Si hubiera algo, ¿verdad? Si hubiera algo, debería estar en el consorcio de compensación de seguros. ¿Verdad? El tema de seguros, ¿verdad? Porque al final, cuando se producen las inundaciones, hay que pagar los destrozos y siempre se va al consorcio de seguros. Entonces, si hubiera algo, tendría que estar ahí. Y si no, tienes que tirar a fuentes que sean de estudios que se hayan hecho por parte de universidades o cosas así,
que se han dedicado a subir los datos. A mí no me suena, ¿eh? No me suena. Muchas gracias, Tony. No sé si tenéis alguna pregunta más, alguna cuestión. Lo comentaba antes, incluso relacionada con los proyectos dentro de la Datatón que estáis llevando a cabo. Cualquier cosa, os animáis. La verdad es que son temas muy interesantes porque, claro, estas fuentes de datos que está comentando Tony tienen su interés, ¿no? Para todo esto que tanto, fijaos, en principio para todas las temáticas, ¿no? Pero muy interesante a nivel de turismo y muy interesante a nivel también de agricultura, ¿no? Que sería otro tema Claro. de interés. Eso es, si alguno es, porque vi que David os había dado una clase muy interesante de modelos y de collab y tal, ¿vale? Para alguno que, si hay alguno que sea un atrevido, ¿vale? Y quiera hacer cosas chulas, que intente generar modelos que son sencillos de regresión entre variables meteorológicas y recursos hídricos, o variables meteorológicas y calidades de las aguas, ¿no? A ver si puede ser y luego ya si ya eres un poquito de más artista y los consigues poner geográficamente, ponerlo en alguna web geográfica gratuitas, pues está. Eso es una de las cosas que os quería enseñar. Hay una web que a mí me gusta bastante, Esri, ¿vale? Que es el proveedor, por antonomasia SGIS, tiene una publicación propia de datos del agua y de mapas, que la información es una maravilla, ¿no? Si traéis la propia web de Open Data de Esri y miráis las fuentes de datos y todo lo que tienen publicado, con esto ya podéis tirar un buen rato, ¿eh? De hecho, era lo último que quería mostrar porque es donde tienen todo. Lo que ha hecho Esri es han cogido las 144 fuentes fiables del mundo del agua y los han reunido, ¿no? Entonces, eso facilita mucho, ¿no? ¿Vale? Es porque además facilita el tema de gráficos y de visualización de mapas y cosas de estas, ¿no? Eso una. Luego la otra obvia es entrar en la propia web de datos abiertos de nuestro gobierno y buscar agua. ¿Cuál es el problema que puedes encontrar cuando buscas a lo bestia, ¿no? El tema del agua. Primero que te salgan 200.000 resultados, ¿vale? Que eso es una de las cosas. Y luego, claro, es tan importante como que os pasará con mucho el Open Data, es tan importante tanto con toda la fuente de datos con la cual pueda jugar, como que esa fuente de datos esté actualizada. No puede haber datos que porque estén federados en la web de datos del gobierno no significa que estén actualizados, puede ser del año de la PICOR, ¿verdad? Eso es que tenéis cuidado porque os pasa alguna fuente de datos que dirá, mira, encuentro una fuente de datos, y luego verás que lleva unos cuantos años sin actualizarse, ¿no? Esta de Esri, ¿verdad? Os lo digo, si queréis trabajar en el mundo de datos del agua, es la fuente. Es que lo han hecho, ¿verdad? Lo han juntado todo, ¿verdad? Y como ya lo han hecho ellos, pues ya no tenemos que hacer nosotros nada, ¿no? De hecho, ellos han hecho aquí de datos, pero vamos a buscar. Utiliza seleccionables, playas España 2016, que sí. Sí, vamos a tener aquí. A ver qué es esto. De Esri de aquí. De ecología en el medio marino. No sé. Aquí solo una autofoto. Ah, más. Se encuentra aquí, ¿no? He pinchado el primero que he encontrado, aquí la verdad es que no veo ninguna capa
había una ortofoto y poco más. ¿Qué más? Soy contra R, he contado 2 datos de gobierno. También te hemos dicho de calidad, si uno quiere el tema de biología, ¿vale? Está dedicado a temáticas biológicas, también lo que es la Agencia de Medio Ambiente Europea, también tiene una base de datos, en este caso trabajas en ZIP, y con eso, pues bueno, puedes también jugar si quieres jugar a datos europeos, ¿no? Yo creo que poco más. No tengo mucho más que contar. No quería ya, cuando el día me puse en la charla y dije que en la clase de 2 horas, dije, oye, mira, estar 2 horas hablando del tema de la web de Open Data, y creo que podéis cortar las venas. Entonces, más vale ser lo justo y necesario para que podáis tener una idea. Y lo que os he dicho, si queréis jugar a modelos de regresión o de predicción, alguna cosa de estas, podéis jugar con temas meteorológicos y de aguas, o pues hay mucho, pues lo podéis hacer, o sea, oye, como te he dicho al principio del cambio climático, ¿qué pasa si sube 4 grados la temperatura en 2100? ¿Tendré agua o no tendré agua? A ver si sale alguna cosa chulita. Pues muy bien, Tony, súper interesante. La verdad es que los recursos que has mostrado y todo lo que has comentado son datos muy susceptibles de incorporar, o sea, tanto, bueno, dentro de vuestros proyectos, incorporarlos, usando, por ejemplo, este tipo de soluciones, de sistemas predictivos que dice Tony, pero también incluso seguramente a nivel de enriquecer, de complementar como fuentes externas a otras cosas que estoy haciendo, lo que es fantástico. Es decir, bueno, como está en el vídeo también, pues os podéis apuntar estas referencias y la verdad es que es muy interesante. Yo había algunas de esas que no conocía y me parece muy chulas. Está muy bien. Luego, como no sé si hablo de Ernie, ¿vale? Porque luego el componente que tiene el tema del agua, diferente a otro tipo de datos, es que es georreferenciada toda la información. Siempre, cualquier dato que quieras del agua está referenciado a un sitio, ¿vale? Entonces, todo lo que sea hacer mapas chulos, con colores, con capas, con información, para enriquecer vuestros proyectos, pues es sencillo. Claro, tienes que saber algo de GIS. Luego, aunque la plataforma de RI es bastante, la parte que te hacen gratuita es bastante intuitiva, algo tienes que saber cómo enchufar alguna serie de cosas y cómo enlazarlas. Pero bueno, tampoco muy complicado si estáis haciendo un datadog. Seguro que sois capaces de hacerlo. Bueno, muchísimas gracias, Tony. Gracias a todos, a todas por estar aquí presentes. Dejaremos el vídeo también para que tengáis a mano pues toda la presentación, enlaces, etcétera. Y adelante, os animo, igual que comenta Tony, a usar este tipo de recursos. Y te mando las presentaciones para que las utilicéis donde queráis. Donde tenéis ahí los links y no tenéis que andar Perfecto. copiando y pegando y ya está. Perfecto. Genial. Tony, pues muchísimas gracias. Voy a ir deteniendo la grabación. Muchísimas gracias.